¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente en otra entrega del Mundo al Revés, a punto ya de entrar a la radio. Como habíamos quedado, hoy día vamos a estar abordando la tercera parte del legado oculto de Stanley Kubrick, que viene a ser Eyes Wide Shut, Ojos Bien Cerrados. Una película que tiene una historia bastante simple, ¿sí? Muy simple, hasta aburrida. De hecho, la crítica la destrozó por lo mismo, pero que de alguna manera se las arregla siempre Kubrick para poder meter segundas, terceras, cuartas, quintas lecturas y cosas demasiado interesantes en el fondo como para decir finalmente que era una película fome. La verdad es que una obra maestra. Y hoy día vamos a estar descodificando esta película que tiene cosas realmente increíbles, como decimos acá en Chile, como para quedar pegados en el techo. Bueno, ahí me está diciendo la Vanessa que se escucha bien. Qué bueno, la Patricia Maratei está saludando. Hola, cariños para ti. Y bueno, vamos a empezar entonces rápidamente, porque hay muchas cosas que ver, así que a lo mejor no va a haber mucha interacción hoy día. Espero que sí, por el tema del tiempo, pero tengo que ver bastantes cosas, bastantes imágenes, así que vamos a entrar de inmediato al grano con este tema de Eyes Wide Shut. Bienvenidos habitantes del Mundo al Revés, aquí estamos nuevamente en la radio FM7 entregando información alternativa. Esta vez vamos a estar abordando al director Stanley Kubrick en lo que es una descodificación de su última obra, Ojos Bien Cerrados o Eyes Wide Shut. La verdad es que cuando uno aborda este tipo de cosas, una descodificación que significa descifrar aquello que está oculto en el fondo, nos encontramos que en esta película se inspira Kubrick en una novela llamada Traumnovel de Arthur Schnitzler, y que tiene un guión bastante simple, donde hay un doctor que tiene problemas matrimoniales y se encuentra con un amigo hace mucho tiempo, y este le da las claves en el fondo para poder entrar en una reunión de una secta secreta. Eso produce, entre comillas, también bastantes problemáticas existenciales, en donde no se entiende muy bien qué es real y qué es fantasía. Y una trama bastante oscura en el fondo. De hecho, se había hecho una película en el año 1984, si mal no recuerdo, de esta misma, para la televisión, de esta misma novela, y que de alguna manera Kubrick también se basó bastante en ella, por lo menos en la parte superficial. Pero en la parte que está oculta, que es lo que nos toca descodificar, la verdad es que hay cosas bastante increíbles, así que vamos a estar en eso. Ahora, los amigos que están escuchando la radio se pueden conectar para poder ver las imágenes, porque también vamos a estar viendo algunas imágenes en mi cuenta de Jorge Zamora. También lo pueden hacer en la cuenta de Josaco Nexus, son públicas, así que la puede ver cualquiera. De hecho, voy a compartir ahora. Ya, ahí está compartido, y empezamos entonces a los amigos de la radio, a los amigos de la FM7 que están escuchando, para que puedan en definitiva poder ver también esta descodificación de Ojos Bien Cerrados. Bueno, vamos a partir. Son varias imágenes las que vamos a ver, hartas imágenes en realidad. Comenzando la película, lo primero que nos muestra Stanley Kubrick es una situación bastante curiosa, que es a Nicole Kidman, a Liz, ese es el nombre del personaje. Nos muestra a Liz con un vestido negro y deslizándolo hacia el suelo, que es bastante parecido al ritual en la parte de la misa negra, que nos da a entender de alguna forma de que Alice es parte en el fondo del sistema. Ella es parte del, digamos, del está pasando, pero bueno, me tenía un poquito distraídos.
Es parte, digamos, del sistema. Es una esclava que se denomina MK Ultra. Ya vamos a definir bien qué significa eso. Pero de entrada ya Kubrick nos está diciendo que esto es parte de la secta. Si ustedes se fijan, está entre dos columnas. Es decir, está en un 101. En programas anteriores hemos visto lo que es un 101, un portal. Un ritual, en el fondo, un portal ritual. Entonces, por lo tanto, ahí nos está diciendo que Alice es parte del sistema. De fondo hay unas cortinas, que ahí no se alcanza a apreciar, pero después lo vamos a ver bien. Hay unas cortinas que tienen la flor de lis, el diseño de la flor de lis, que también es un diseño que utiliza la élite también para sus rituales. La flor de lis básicamente es una flor que tiene 3 puntas, evoca la Trinidad babilónica. La Trinidad, por ejemplo, de Tamuz, Ishtar y Nimrod, por poner un ejemplo. O puede ser también, en el caso sumerio, puede ser Anu, Enki, Enlil, o en el caso cristiano, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Siempre, digamos que es la misma Trinidad, digamos, pagana, pero que se ha ido camuflando a través del tiempo, y la flor de lis la señala, y Kubrick nos la pone en el fondo para decirnos que eso es terreno, es territorio de la élite, básicamente. Aquí tenemos a los personajes, ¿cierto? Alice y Bill Halford. Bill Halford, el nombre Bill proviene del billete $, Bill, del billete $, le llaman así $, Bill, de ahí viene Bill. De hecho, en toda la película Bill es muy asiduo a pagar todo, muy asiduo a mostrar dinero. De alguna manera, de hecho la película comienza con una alusión al dinero. Empieza preguntándole Bill a Alice dónde está su billetera, lo cual da a entender de que ya por ahí va la cosa. Es decir, ellos son una típica pareja de clase media alta, no son de la clase alta, no son de la élite en el fondo, pero de alguna manera tienen una conexión que está compartimentada bajo el sistema MK Ultra. Ellos son esclavos en el fondo de una élite, pero no lo saben por este sistema de compartimentación, el sistema de control mental, que es bastante, que se dice que apareció en la Alemania nazi y que después fue tomado por el Instituto Tavistock y fue perfeccionado por los servicios de inteligencia, por los militares, Estados Unidos principalmente, como una manera de generar esclavos sexuales y también de generar terroristas, qué sé yo, todo ese tipo de cosas. Por lo tanto, ellos no lo saben, ellos no saben en el fondo, estamos hablando de estos personajes, no saben que están dentro de una secta todavía y de alguna forma están jugando con ellos, como vamos a ir viendo. Alice, bastante curioso que sea Alice, justo la flor de lis que le estaba comentando, algo de eso tiene que haber allí. En esta escena ellos van a salir a una cena de un tipo que sí es de la élite, que es Victor Ziegler, y siempre que estamos viendo en la película de Stanley Kubrick, estamos viendo escenas donde está todo multicolor. Esa es la época de las Saturnalias, la Navidad, la época que probablemente más le gusta a la élite, porque es la época del carnaval, de la carne para Baal, para Satanás. Ese es porque recuerden que el satanismo da vuelta a todo, trastoca todo lo pone al revés. Entonces, por lo tanto, eso tenemos que tenerlo sumamente claro. Eso tenemos que tenerlo sumamente claro para que no nos confundamos. Aquí estamos hablando de una película que detrás está contándonos de que hay ciertos personajes, digamos, que están controlando el mundo, y estos personajes son satanistas, lisa y llanamente satanistas. La niña que aparece allí, que es Elena, es la hija de ellos, está vestida de mariposa, evocando la imaginería del proyecto Monarca, que es MK Ultra, que es representado a través de una mariposa. De hecho, la película El Resplandor también tiene que ver mucho con mariposa, Lolita también, del mismo autor, también con mariposas, porque él siempre está denunciando esta cosa de que esta élite es pedófila. De hecho, se ve claramente en El Resplandor con respecto a Jack Torrance, que es el personaje del Resplandor, con respecto a su hijo, por ejemplo.
Y en este caso, esta pareja no sabe, no es consciente, pero en el fondo están preparando a la niña también para meterla dentro de esta secta. Un hilo conductor que pone muy inteligente Kubrick respecto de las mujeres que son utilizadas como esclavas sexuales, es que todas aparecen acá como pelirrojas. Todas las mujeres son pelirrojas, la esposa, Alice, la hija, y todas las mujeres con que se involucra, Bill Halford, que es el personaje interpretado por Tom Cruise, todas son pelirrojas, por lo tanto son todas parte de la secta, lo sepan o no, porque de eso se trata el control mental. Hay personas que están metidas dentro pero no lo saben, y en este caso es claramente el de ellos. Toda vez que llegan a la fiesta de Victor Ziegler, el dueño de casa, Víctor de Victoria y Ziegler, es un apellido alemán, en el antiguo alemán, que significa constructor de ladrillos, por lo tanto es un masón. Es básicamente eso. Y al entrar a la fiesta, obviamente un salón fastuoso, nos encontramos con la estrella de 8 puntas de Ishtar, que es parte de esta triada que les comentaba al principio de la flor de lis, que es parte de del control en el fondo a través de la dualidad. Y al centro también hay un círculo solar que evoca la conjunción o el conflicto de la dualidad con respecto a la energía eléctrica masculina, como les decía en programas anteriores, y magnética femenina. En este caso, la estrella de 8 puntas representa a Ishtar Inanna, la reina del cielo, la reina vampira sumeria. Y que tiene que ver muchísimo con este tema de los rituales, porque obviamente que la sangre aquí es muy importante respecto, no se ve tanto en la película, porque recordemos que a Stanley Kubrick le mataron 9 meses antes de que saliera esta película. Obviamente hicieron pasar la muerte como si hubiese sido algo casual. Le mataron y Kubrick tenía una cosa muy puntual, muy particular, muy interesante con respecto de sus contratos en Hollywood. Él era el único director de todo Hollywood al cual no le podían meter tijeras, no lo podían censurar. Entonces la única forma, digamos, de censurar a Kubrick era matándole. Cuando esta élite se entera de que la última película se trata de ellos mismos, deciden obviamente liquidarle, inclusive 2 horas antes de una reunión que iban a tener con Nicole Kidman. Ella le dice, ella cuenta en el National Enquirer, en un diario, que Kubrick le dice que no haga ni tal de comer ni beber nada porque los van a envenenar más rápido de lo que podrían estornudar. Y eso es extraño. Igual cuando él muere nadie hace eco de esa versión, digamos, nadie investiga y rápidamente sacan el parte de muerte, paro cardíaco, y ahí quedó todo. Entonces, por lo tanto, a Kubrick le cortaron 25 minutos, se estima, de película. Por lo tanto, y esos 25 minutos probablemente hubiesen sido muy importantes para poder entender bien de qué va todo esto. Pero digamos que la versión final, la que estamos viendo todos, la que vimos todos, igual deja bastante claro de que se está refiriendo, a través de la historia de Bill y de Alice, se está refiriendo a esta élite financiera global que hace un control del mundo militar, del mundo religioso, del mundo financiero y las multinacionales y toda esta cosa. Bueno, ahí tenemos a Víctor Ziegler junto con su esposa, están saludando a Bill y Alice. Nuevamente el arco iris detrás, el mundo multicolor, el símbolo del arco iris o lo multicolor tiene mucho que ver también con este sistema MK Ultra de control mental, y también tiene que ver mucho con el tema de la pedofilia, principalmente. Ese símbolo también se ve en la pieza, en el cuarto del hijo de Jack Torrance en El Resplandor también. Igualmente también es un símbolo que aparece muchísimo acá. Yendo al fondo, yendo detrás de ¿esto qué significa? Significa que aquí estamos en el mundo ilusorio. El mundo multicolor del arcoíris es el mundo ilusorio, es la dualidad, la ilusión. Y cada vez que aparezca la escena donde aparece la élite, ya no aparece el mundo multicolor, sino que aparecen los colores base, que son rojo, azul y verde. Rojo, azul principalmente, porque son los extremos. Rojo es lo masculino, recuerden, lo eléctrico, y lo azul es lo femenino o magnético. Y ahí se va manejando el choque dualista de esta élite, porque ellos profitan del choque, en el fondo, de la pelea entre lo eléctrico y lo magnético, la pelea entre lo femenino y lo masculino. Ahí están bailando, ahí estamos viendo nuevamente la estrella de Ishtar de 8 puntas detrás, parte de esta triada o trinidad en el fondo babilónica que adora esta élite psicopática.
Ahí estamos viendo a un pianista que es Nick Nightingale, que viene a ser como Nick de nickname de alias, y Nightingale significa ruiseñor, es el pajarito que canta. Esto también es una alusión bastante interesante a una película que hace su amigo, el amigo de Stanley Kubrick, Sidney Pollack, que actúa inclusive en esta película, que se llama Los 3 días del cóndor, que es muy buena, que la podrían buscar, la pueden encontrar, y también ahí aparece el nombre del ruiseñor. Pollack también era muy dado a contar cosas de la élite en sus películas. De hecho, Los 3 días del cóndor es un thriller, digamos, de donde está metida la CIA, de todo este cuento, el petróleo. Bastante interesante, una muy buena película, y no se extraña que fuera en el fondo amigo de Stanley Kubrick en esta denuncia en el fondo de la élite. Bueno, al ruiseñor, a Nightingale, le toca en el fondo contarle ciertas cosas a Bill Halford para poder llegar finalmente al mundo de la élite, pero está todo preparado, eso es lo que estaba planteando, es decir, no es que llegue solo de casualidad, esto está completamente planeado. En el mundo Mecha Ultra es muy común el emparejamiento por gemelos, es decir, se hace una especie de crecimiento de un personaje a través de gemelos, y en algún momento uno de esos gemelos es sacrificado, o ambos, generalmente uno, y generalmente son gemelos pero opuestos. Si ustedes están viendo ahí, Nick Nightingale es el gemelo de Tom Cruise, por eso se ve uno de blanco y el otro se ve de negro. También el tema de las gemelas se puede ver en la misma película El Resplandor, con las gemelas del Hotel Overlook, que son asesinadas por uno de los mozos del hotel. Ahí nos encontramos con Sándor, un húngaro, un acaudalado húngaro que intenta seducir a Alice, haciendo unas alusiones al poeta Ovidio respecto al tema del amor. Le intenta seducir, un nombre probablemente puesto por Sándor Lavey, por el papa, digamos, de esta secta satanista, que es un poquito de Walt Disney también, por decirlo de alguna forma, porque sabemos que el satanismo real está detrás de las mismas religiones que vemos todos los días. Y Sándor, en el fondo, lo que está tratando de hacer es conquistarla. Es la imagen, en el fondo, de la seducción entre lo masculino y lo femenino, que es lo que trata principalmente esta película. Siempre ese juego de atracción y rechazo entre lo magnético y lo eléctrico, o entre lo femenino y lo masculino. Ahí tenemos a Bill Halford, que está siendo de alguna manera acosado por este par de modelos. Una de ellas se llama Nuala, la otra no recuerdo el nombre, pero es irrelevante. Estas dos chicas, en el fondo, lo importante de esta escena es que a él le invitan a ir al final del arco iris. Él pregunta, bueno, ¿dónde me llevan? ¿De qué se trata esto? Y ella le dicen, te queremos llevar al fin del arco iris. Y ahí queda bastante claro lo que le estaba planteando, de que en el fondo se acaba lo multicolor, y en el mundo, digamos, de la élite ya no hay arcoíris, simplemente están los colores base o las energías puras, lo rojo, lo azul, lo eléctrico y lo magnético. En ese instante que estas chicas lo invitan a él, aparece un mayordomo y le pide al doctor Halford que lo acompañe, porque Ziegler está en un problema, el dueño de casa. Ahí ustedes pueden ver nuevamente el árbol, la escalera de rito de 9 grados masónica, y ahí podemos ver también una escultura de Eros y Psique. También hay un tema importante. Eros es el deseo, básicamente, y Psique es la mente. Ahí podemos ver cómo esta simbiosis o esta lucha mental con respecto del deseo que tenemos todos, en el fondo, es una cosa bastante poderosa y bastante cautivante dentro del mundo material. En la parte de abajo hay unos personajes que son también de la élite y van a ser relevantes hacia el final de la película, así que acuérdense de los personajes que están sentados ahí debajo de la escultura de Eros y Psique. Ziegler se encuentra en un problema, que hay una de estas modelos, también pelirroja, son todas pelirrojas, digamos, las mujeres que aparecen en esta película, prácticamente todas, por lo menos las que se relacionan, digamos, con la élite. Dando a entender con eso, como les decía, que son parte del sistema, son esclavas de Mecha Ultra. Y Ziegler está con esta chica que se ha metido heroína, una mezcla de heroína y cocaína, un speed que le llaman, que es muy peligrosa, y obviamente es muy interesante desde el punto de vista de lo que aporta para
la parte de volarse, digamos, pero es muy peligrosa porque los ataques al corazón con el speed es muy común. Y esta chica estaba entrando en un ataque, digamos, y ahí entra Bill de alguna manera a salvar a Ziegler de que no se le muera a esta chica ahí en el baño. Si ustedes se fijan en la parte de abajo, al lado derecho, hay una chimenea. Esto es un baño lujosísimo en el fondo, pero hay una chimenea donde hay un reptil azul, un dragón con mitad cabeza de dragón y el cuerpo de pez. Ahí estamos hablando del dios Dogon probablemente, y también de toda la imaginería que tiene que ver con los dioses dragón, que los tenemos desde el Japón, pasando por China y prácticamente por todas partes del mundo, también los aztecas, los mayas, etcétera. Los dioses, estamos hablando de los dioses, los dueños del mundo, los arcontes, los gobernantes, que en el fondo son los jefes de esta élite, en el fondo de la que se trata esta película de Ojos Bien Cerrados. No nos olvidemos que Ojos Bien Cerrados en el fondo es una alusión a nosotros, los seres mortales, que no somos capaces de ver en el fondo lo que hay detrás de este mundo ilusorio. Estamos realmente con los ojos bien cerrados, de eso se trata. Aquí seguimos viendo a Sandor, que está tratando de seducir a Liz, y Alice resiste, digamos, el embate seductor de este magnate húngaro, y le muestra y le dice que no puede meterse con él porque está casada, y le muestra el anillo, y ahí no se ve muy bien, lo vamos a ver después, pero ella tiene dos anillos. Ella tiene el anillo del matrimonio con Bill, y tiene otro anillo que es el anillo de matrimonio con Lilith, obviamente, pero ella no lo sabe porque es una esclava, digamos, que tiene su mente compartimentada, y de pronto en sueños entiende y sabe de que ella es una controlada, o por lo menos lo sueña así. En la parte después de esta fiesta hay una parte de seducción entre los personajes Bill y Alice, que es bastante interesante porque es a través de un espejo que filma Stanley Kubrick, como tratando de dar a entender de que es efectivamente, y tal como lo hacía en El Resplandor, de que todo esto es una ilusión simplemente. No hay una división muy clara entre lo que es el sueño y lo que no es un sueño. En esta escena donde vemos a Alice con su hija Elena, nótense las dos pelirrojas, ¿sí? Son todas pelirrojas. En la televisión atrás hay una de Bugs Bunny. Esa B, recordemos que es la B de la Victoria, es un mudra muy antiguo que tiene que ver con la cornamenta de Satanás. Y que también la podíamos ver en El Resplandor. También aparece allí en un polerón de Danny, que era el niño protagonista de esa película. Por lo tanto, siempre ahí hay una referencia que tiene que ver que estamos en el mundo de Kubrick. Nos está diciendo que estamos en un mundo controlado por esa B de Victoria, esa B que usó Churchill contra la suástica nacionalsocialista. Son guerras mágicas. Finalmente fue una guerra mágica la que se libró en la Segunda Guerra Mundial. Continuemos. Son hartas imágenes, así que en alguna parte no me voy a detener ya para conversar con ustedes, y que me están contando algo. Bueno, ahí tenemos nuevamente a Alice con su hija. Fíjense de nuevo, rojo y azul. Estamos siempre nos está diciendo que esto se trata de lo magnético y lo eléctrico, de lo masculino y femenino. Aquí, después de esa fiesta donde Alice ve que Bill está con estas dos chicas, con estas dos niñas, le pregunta, bueno, qué pasó con esas chicas, y entra en una especie de escena de celo de parte de ella, donde los mudras nuevamente aparecen indicando ciertas cosas. Por ejemplo, Alice en algún momento hace esto, este es un 666. Y también se ve muchísimo en la película El Resplandor, en la escena de la escalera, con Jack Nicholson haciendo todo tipo de gestos en el fondo para coronar a la energía magnética ya como vencedora, digamos, en el mundo moderno. De que eso se trataba en gran parte del Resplandor. Los que no lo han visto pueden encontrarlo en mi canal de Mar, youtube.com/Mar. Ahí pueden encontrar la descodificación de Odisea 2001 y del Resplandor, que El Resplandor tiene mucho que ver con esta película. Ahí nuevamente rojo y azul hacia el fondo, la flor de lis en las cortinas, etcétera. Ahí se puede apreciar ya mejor la flor de lis. Ahí está el detalle. Ahí se ve claramente que es la flor de lis, es decir, estamos hablando de que es un símbolo muy importante babilónico de esta élite, que tal como les decía, representa a la Trinidad, a los dioses trinos que gobiernan al mundo con los nombres.
Por su parte, cuando ella le confiesa a Bill de que ha tenido fantasías con un capitán de la Marina, ahí empezamos a darnos cuenta en el fondo de que en realidad no es un capitán de la Marina cualquiera. Estamos hablando de un controlador de MK Ultra, es decir, de un entrenador, de un hipnotizador, por decirlo de alguna forma. De hecho, el personaje que aparece allí es un personaje que tiene la insignia de capitán, y si nosotros empezamos a investigar un poco más allá, nos encontramos de que el personaje que probablemente alude Stanley Kubrick es Ron Howard, que fue el creador de la cienciología, que curiosamente también era parte del propio Tom Cruise. Entonces, por lo tanto, Kubrick hace algo muy inteligente, que es que toma una pareja de la alta sociedad, no de la élite, sino que de la alta sociedad, que está en cierta manera vinculada a través de control mental probablemente. Entonces toma Kubrick, que efectivamente trabaja para la cienciología, y que en este caso, siendo capitán de la Marina, experto, digamos, en el tema de MK Ultra, muy vinculado a Jack Parsons, que fue un científico nuclear de Estados Unidos, que estuvo muy ligado a Aleister Crowley, y se metieron de lleno en el tema de la magia sexual, que es también de lo que trata esta película, Ojos Bien Cerrados. Entonces, muy probable que se haya referido a Ron Howard, para mostrarlo, digamos, en esas imágenes oníricas o de sueño, como el controlador de Alice. Es decir, él es el que hace el llamado para que Alice entre, digamos, en otra parte de su mente y se convierta en la esclava sexual, en el fondo, que finalmente, a todas luces, al parecer, es parte, digamos, de la élite, es parte controlada de la élite. En el momento que termina la discusión de Alice con Bill, hay un llamado, hay un personaje muy rico, muy acaudalado, que es paciente de Bill Halford, y que probablemente haya sido el padre de Bill Halford. Eso también hay bastantes foros de discusión donde se ve esa posibilidad sin que él lo sepa. Entonces, por lo tanto, ante la muerte de este personaje muy rico, es probable que Bill esté siendo llamado sin saberlo obviamente, a ocupar el lugar en este elite por parte de Halford. Ahí estamos viendo nuevamente, pasa la puerta, tenemos el arco iris, y también está la flor de lis, no sé si la alcanzan a ver, al lado derecho de Tom, ahí se alcanza a ver el papel tapiz también con flores de lis, es decir, estamos en el terreno del elite allí. Rápidamente la hija le confiesa su amor a Bill, que no se quiere casar con el personaje que está allí, que es el prometido, y de alguna manera también se da a entender esta cosa que tiene la élite, que es el casamiento, el amor entre hermanos, primos, esta cosa endogámica que es bastante común en la realeza también, y en la sociedad, en las familias de la alta sociedad. Ahí estamos viendo también, al fondo está el muerto, la persona, el millonario este que falleció, y también estamos viendo detrás el papel tapiz repleto de flores de lis. Bill, después de salir de esa casa, comienza a deambular. Una cosa muy interesante de Kubrick, que todo lo que vemos no es la ciudad de Nueva York, son sets gigantescos que mandó a fabricar para simular todo lo grababa en su casa. Él no salía de su casa porque tenía terror a que lo mataran. Bueno, lo mataron igual, pero él estuvo muchas décadas oculto en su casa, y de hecho compró casi toda la manzana, y ahí armaba los sets, digamos, para poder hacer las películas. En esta escena, que es muy rara, es muy extraña, es muy difícil descifrarla, pero nos encontramos con unos pandilleros de Yale, nos encontramos con que tienen ahí el logo de la Universidad de Yale, y los pandilleros de Yale no son otras que los Skull and Bones. Estamos hablando de la secta que esconde principalmente a los Butch, al padre e hijo, e inclusive Prescott Butch, que era el abuelo, que también está muy vinculado al tema de Aleister Crowley, y el tema de la magia ritual, y el tema del satanismo. Entonces, por lo tanto, aquí con esta extraña escena, Kubrick nos está diciendo de que en Estados Unidos existe también esta secta, digamos, que no solamente están los Rothschild, donde él graba las escenas, digamos, en los salones de un palacio de los Rothschild, también está en Estados Unidos, y en la Universidad de Yale. Inclusive en la parte esta que él lo provocan, el tipo este le muestra el trasero, indicando en el fondo la forma como ellos se relacionan, o cómo se someten entre ellos mismos, se sodomizan. Eso es parte, digamos,
de lo que es la Skull and Bones en la interna. Esto fue descubierto por un investigador muy interesante que se llama Anthony Sutton, que yo recomiendo los libros de él, búsquenlo tal cual, Anthony Sutton, libros que son bastante difíciles de digerir, pero que nos cuentan cosas que la historia oficial no nos ha querido contar. Así que claro, esta escena claramente el señor Stanley Kubrick nos está diciendo, ojo, aquí están los psicópatas de Yale, también tienen que ver la Skull and Bones, la secta que está colocando ha colocado presidente en Estados Unidos, está colocando muchos políticos también, obviamente, al mando, y da lo mismo si son republicanos o son demócratas, porque controlan los dos lados. De eso se trata esta élite. Esta élite controla la dualidad, controla los dos lados de todo conflicto, en el fondo. Ateos contra religiosos, blancos contra negros, izquierda contra derecha, lo que ustedes se puedan imaginar, todo lo controlan ellos. Sigue su camino Bill, y aquí se encuentra, a propósito de esto de la dualidad, se encuentra con una chica vestida de rusa, sin ser rusa, y está ahí con ese típico gorro ruso, puerta roja de fondo, estamos hablando de la energía eléctrica, y la chica en su vestido tiene este símbolo, que es la B, que es el símbolo femenino. Este es el masculino, y este es el femenino. Por lo tanto, ahí de nuevo tenemos la puerta roja, la parte eléctrica masculina, y tenemos a la chica en la parte femenina magnética, que también es una alegoría bastante interesante respecto de Estados Unidos con Rusia. Es decir, estamos hablando de la dualidad que existe a nivel político, que ha existido hace muchísimo tiempo, sobre todo en la época de la Guerra Fría, entre lo que fue la Unión Soviética y Estados Unidos, ambas potencias controladas exactamente por la misma élite. De hecho, los personajes que levantaron la revolución bolchevique en 1917, como constata el mismo autor que les dije recién, Anthony Sutton, en unas investigaciones muy increíbles, constata que la revolución bolchevique fue financiada desde Wall Street, fue financiada desde la City de Londres. Por lo tanto, el capitalismo y el comunismo son los dos lados de la misma moneda. Y aquí nos está mostrando nuevamente cómo Estados Unidos y Rusia en este caso están en esa situación de atracción, lo eléctrico, en este caso Rusia, la madre Rusia como femenina, digamos, y Estados Unidos como la parte eléctrica masculina. Esta cosa de atracción, hay una atracción ahí que se está mostrando obviamente. Ella como prostituta lo invita a entrar a su casa, nuevamente el mundo multicolor, el mundo de la ilusión, y en el momento en que están, digamos, esta chica que se llama Dominó con Bill, ella le llama por teléfono, y Alice, su esposa, le llama por teléfono, y aparece una escena muy particular en la televisión, porque hay que estar muy atento a los detalles que muestra Stanley Kubrick. Hay una escena en la televisión que es una antigua película acerca de Venecia. Entonces ahí nos está hablando de la nobleza negra veneciana principalmente, de que los personajes finalmente que se reúnen en estos salones, en esta secta, esta sociedad secreta con la que se encuentra Bill, entre comillas, porque al parecer estaba todo planeado, como vamos a ver, tiene que ver con Venecia. Entonces nos pone ahí la pista, digamos, de que en Venecia por ahí va la cosa. Aquí tenemos a Dominó con Bill, a la prostituta. Ahí estamos viendo nuevamente cómo Kubrick nos la pone de cajón, el rojo y el azul detrás. Esa escena es bastante larga y por algo es rojo y azul. Ahí estamos viendo cómo la energía eléctrica y la magnética se están atrayendo. Y obviamente en otras escenas se están repeliendo, porque de esto se trata se trata de cómo la dualidad, el mundo dualista en el que estamos en el fondo, todo finalmente se trata de que estas dos energías están luchando, y por eso tenemos las debacles que tenemos. Es decir, cuando logremos conseguir la armonía entre lo eléctrico y lo magnético, en el fondo vamos a poder finalmente tener un mundo de paz. Pero mientras estemos con esta dualidad, lo eléctrico, lo masculino y lo femenino peleando entre sí, no lo vamos a lograr nunca, o cualquier aspecto de la misma dualidad. Ahí Dominó, le dice que quien te llama por teléfono, obviamente él le confiesa que es la esposa, él decide irse finalmente, y ahí ya no pasa nada entre ellos dos, y se ve en la parte de atrás de Dominó, se ve un peluche, un tigre.
En el mundo de la pedofilia, el peluche, sobre todo el teddy bear, el osito de peluche, es bastante utilizado para que los pedófilos puedan cazar niños. Entonces, ahí está dando a entender de que esta chica obviamente fue reclutada a través de ese sistema. También es pelirroja. Y lo más probable es que la hija de ellos, Elena, que también es pelirroja, que ya la vimos vestida de mariposita, también obviamente, lo sepan o no, va a terminar siendo parte de este sistema de esclavos. Habían encontrado Bill con Nick Nightingale, él le dijo que iba a estar en el Sonata, él es pianista, iba a estar en el Sonata y que lo fuera a ver. Iba pasando por ahí casualmente y se encontró, digamos, o inconscientemente, recordemos que esto es parte del control mental, y llegó al Café Sonata. Nuevamente ahí tenemos rojo y azul, entra al lugar y comienzan a conversar, Nick Nightingale con Bill, y Nick le confiesa de que, bueno, tiene que irse porque tiene otro trabajo que hacer, un lugar donde le vendan los ojos, le dejan los ojos bien cerrados y él tiene que tocar simplemente. Y le confiesa que nunca había visto mujeres tan bellas ni tampoco algo tan loco como eso, como le toca hacer. Ahí Bill entra en una especie de curiosidad, por decirlo de alguna manera, le pica el bichito de la curiosidad y decide, y justo le llaman por teléfono a Nick y le dan la clave para poder entrar a la mansión, al este palacete donde esta secta se reúne. Y la clave es Fidelio. Fidelio en latín quiere decir fiel, fidelidad. Y que de alguna forma Kubrick también la pone como una manera de hacer entender de que si queremos empezar a armonizar estas energías, tiene que existir fidelidad entre los hombre y mujer, por ejemplo. Toda vez con la clave, Nick le dice, bueno, aunque tengas la clave no puedes entrar porque hay que usar disfraces, no puedes llegar y entrar porque, y era tarde, eran más de las 2 de la mañana, y a qué hora dónde iba a encontrar un disfraz a esa hora. El tema es que Bill no se rinde y decide ir hacia un negocio de un antiguo paciente, que ya no estaba allí, pero tenía otro dueño, al Rainbow, al local de disfraces Rainbow, Arcoiris. Y en la parte de abajo se puede leer Under the Rainbow. De hecho, no sé si ustedes conocen la famosa canción del Mago de Oz, Somewhere Over the Rainbow, algo arriba del arcoiris, que la cantaba Judy Garland, que era también una esclava de Mecha Ultra, también, digamos, era parte de este sistema. Los niños en Hollywood son abusados, eso está pero más que comprobado. Los niños famosos de Hollywood, obviamente. Y aquí nos está diciendo Kubrick que debajo del arco iris y por sobre el arco iris todo es parte del sistema de control, pero más allá del arco iris es donde termina el arco iris, digamos, donde se dilucida todo. Y aquí estamos entrando ya, de hecho, está haciendo su camino Bill hacia el final del arco iris y va a entrar cuando ya esté en la escena de la misa negra, entrando ya hacia el final del arco iris. Se acaba todo lo multicolor y aparecen solamente el rojo y el azul, principalmente, como les comentaba, lo magnético y lo eléctrico. Cuando va saliendo, esto es muy sutil, cuando va saliendo Milich, que es el nuevo dueño, un ruso, el nuevo dueño de Rainbow, a través de la vidriera se puede ver cómo aparece una que está detrás, obviamente, ahí se ve el reflejo, donde dice dinner, almuerzo. Y esa flecha indica el sexo de Milich. Por lo tanto, ahí están indicando de que la energía sexual es un alimento. Básicamente eso. Ahora, yo dije, cuando encontré esto, dije, esto a lo mejor un poquito rebuscado, pero resulta que el siguiente cuadro aparece dinner y aparece Eros atrás. Eros, dinner, el Eros es el almuerzo, el Eros es la comida, el deseo es alimento. Entonces ahí ya me quedó pero absolutamente claro de que nos está hablando de magia sexual, básicamente, en esta película, entre otras cosas. Cuando entran a la tienda de disfraces, Milich le dice una frase muy interesante que le dice: todos estos maniquíes parece que estuvieran vivos. Es como una alusión al mundo irreal, al mundo ilusorio, en el fondo, donde nosotros estamos todos los días, entre comillas, viviendo y parecemos vivos, pero ¿realmente estamos vivos? Esa es una gran pregunta filosófica que deberíamos tratar de contestar entre todos. Toda vez dentro, cuando ya empiezan a buscar el disfraz, le había pedido una capa, una máscara, qué sé yo, todo negro.
sienten ruidos y se encuentra Mills, que está su hija de 16 años, una menor de edad, con dos asiáticos. Esta escena es bastante extraña, pero da a entender en el fondo de que negocios son negocios finalmente. Se puede ser ruso, se puede ser japonés, se puede ser, pero negocios son negocios finalmente, porque ahí hay un altercado finalmente entre que pelean. Mills los deja encerrados, a la hija la manda a su habitación, enojado obviamente, pero finalmente termina haciendo trato y termina prostituyendo a su propia hija. Eso es básicamente lo que termina ocurriendo, como vamos a ver. Y en esta parte, en esta escena, cuando manda a su hija a acostarse, la chica le dice algo que no es audible en la película, no se alcanza a escuchar, pero en el guión la chica le dice, elige una capa de armiño. El armiño es un animal obviamente que se hacen abrigos de piel muy caros, porque obviamente los puede pagar solamente la gente muy adinerada. Y esta clave es importante porque la niña sabía qué tipo de capa necesitaba para poder pasar como rico, como parte de la élite. Entonces la chica le dice, elige una capa de armiño. Por lo tanto la chica sabía, todos sabían en el fondo porque son parte del plan en el fondo. Para que Bill finalmente llegue a esa mansión. Aquí Bill, entre comillas, comete un error, porque todos llegan en limusina y él llega en taxi. De hecho, ahí hay dos personajes y hay una camioneta roja que está allí y lo estaban esperando. Entonces, porque no tiene sentido que esté una camioneta roja ahí para acercar a la gente cuando todos saben ahí que llegan en limusina. Entonces, a Bill lo estaban esperando, esto estaba todo planeado, obviamente, para que él llegara finalmente. Ahí podemos ver las columnas en la parte, digamos, de masón, qué sé yo, Templo de Salomón, como lo quieran interpretar, es parte de eso. De hecho, la parte de arriba del remate es una, como vamos a ver después en otro fotograma, es una alusión al planeta Saturno. Recordemos que toda la película gira en torno a las Saturnalias, a la adoración de Saturno, que posteriormente fue reemplazado a través de la Iglesia Católica como la Navidad, que también el 25 de diciembre es la época del Sol Invictus, es decir, durante 3 días, 22, 23, 24, 25, el Sol muere y al tercer día resucita y aparece nuevamente. Con esto digamos, me explayé bastante largo en un programa que hice no hace mucho, que también lo encuentran en mi canal, que se llama sobre astroteología, el origen de las religiones. Ahí se habla sobre este tipo de cosas, para no extenderme tanto ahora. Ahí tenemos Overton, que se llama Overton en la película, pero ese es un palacio que hay, que es real, que es de los Rothschild. Y digamos que esto fue lo que levantó las alarmas, probablemente hizo que finalmente se deshicieran de Stanley Kubrick, porque se enteraron de que estaba utilizando... Overton se llama en este caso, acá en la película a modo ficticio. Bill Halford entra en esta mansión, todos están con máscaras, ahí estamos viendo nuevamente la escena en 101 con portadores de luz, con unas mujeres portadoras de luces, obviamente haciendo alusión a Ishtar, Ninana, que es la estatua de la libertad en Estados Unidos, una alusión a Ishtar. Mucha gente piensa que es Lucifer la estatua de Estados Unidos, no, es Ishtar, es Inanna, es ¿qué otro nombre tiene? Bueno, ya me voy a acordar, pero es femenina la estatua de la libertad, no es masculina. Toda vez dentro comienza a ver este rito, este círculo de magia sexual finalmente, con una música bastante macabra, cuya autora Jocelyn Pook toma un pasaje de la Biblia, y esto es muy interesante. Toma un pasaje de la Biblia en donde dice ámense los unos a los otros, pero está hablado al revés en este tema que se llama Masked Ball, que es algo así como baile enmascarado. Está al revés, por lo tanto se tiene que interpretar como ódiense los unos a los otros, o tengan miedo los unos de los otros, etcétera, etcétera, y ahí queda claro, digamos, el mensaje satanista, es decir, de tomar algo maravilloso del mensaje de Jesús, que es ámense los unos a los otros, y acá lo ponen exactamente al revés, dejando en claro en el fondo a qué se ha dedicado la élite a través de tanto tiempo, a poner precisamente todos los mensajes de los verdaderos maestros completamente al revés, como buenos satanistas que son. De hecho, Satanás viene del hebreo antiguo, que significa contrario, adversario o al revés. Así que por eso
Kubrick pone esta frase en esta canción, en esta melodía, Basketball de Jocelyn Puck, la pone al revés. En vez de ámense los unos a los otros, ódiense los unos a los otros. Ahí está Nick Nightingale con los ojos bien cerrados y está interpretando esta melodía mientras ocurre el ritual de magia sexual. Aquí nos da nuevamente la pista Stanley Kubrick cuando ellas dejan caer sus vestidos, exactamente igual como, de la misma forma como Alice al principio de la película deja caer su vestido. Es decir, ahí da a entender de que Alice es parte de esa chica, es parte de esas esclavas sexuales, solo que no lo sabe. Es decir, ella entra probablemente en un trance hipnótico, parte de este control MK Ultra, y participa, y después simplemente cree que es un sueño, y de hecho sí lo plantea en la misma película cuando llorando le cuenta ciertos sueños eróticos a su esposo Bill. En esta parte, cuando Bill está con la máscara y está dentro ya del círculo, está viendo toda esta cosa impresionante que no se lo esperaba probablemente, se encuentra en la parte de arriba con Ziegler, el masón, con su esposa, el dueño de la fiesta, que casi se le muere la prostituta ahí en el baño. Si ustedes se fijan, está con un sombrero, con una escuadra, y recuerden que el símbolo masónico es una escuadra y un compás, la evocación de lo masculino y el conflicto entre lo masculino y lo femenino, lo eléctrico y lo magnético, la dualidad. Entonces está mostrando, digamos, en parte que es masón, obviamente, y que sabe que Bill está allí, es decir, lo identifica y sabe plenamente de que es Bill, porque es parte del digamos, está siendo parte sin que él se dé cuenta, está siendo de alguna forma invitado a ser parte de esta secta. Bill, el misterio de la máscara, estuve bastante rato tratando de ver qué rayos significa esa máscara, hasta que me di cuenta que es una mariposa monarca, es una mariposa. Ahí no se aprecia muy bien, pero en otros detalles se ve claramente de que es una mariposa bastante rococó, pero es una mariposa finalmente, lo que da a entender de que Bill también es parte del proyecto Monarca, también es parte del control mental, y está siendo en el fondo invitado ya con su parte más consciente, pero a través del miedo. De hecho le meten un susto de muerte acá en esta escena, porque se ve descubierto, pero ya sabemos que fue planeado finalmente, pero le intentan meter miedo para que entienda de que toda vez que entra, todo lo que sabe no lo puede decir, porque obviamente lo van a matar. De hecho, por ejemplo, en la secta de Skull and Bones, de hecho los hacen hacer cosas malas o ritos sexuales, se filman entre ellos, qué sé yo, cosa de que si alguno intenta traicionarles, obviamente tienen todas las pruebas ahí para destruirle la vida política, familiar y todo lo que sea. Aquí aparece probablemente Nuala, una de las chicas que estaba en la fiesta de Ziegler, que Ziegler son dos fiestas, una visible, que vimos anteriormente, y otra totalmente oculta a los ojos de los mortales, y ella también sabe que él es Bill, y le advierte, le dice que no debe estar allí, que debe irse, debe escapar antes de que le ocurra algo malo. Pero Bill obviamente lo que quiere es continuar allí, sigue mirando, obviamente la bacanal, todos estos personajes están allí alimentándose de la magia sexual en el fondo, probablemente bajo control arconte, en el fondo bajo un control demónico, posesiones, etcétera. Nuevamente tenemos la escena, ahí está Nuala, la otra chica, están las dos nuevamente, pero esta vez ya en la otra fiesta, en la fiesta oscura, no en la fiesta de luz. La otra era fiesta de falsa luz, obviamente, no luz divina, luz satánica. Y aquí estamos ya en la parte oscura, en la parte ya del control. Aquí ya no hay luces de colores, aquí simplemente está las energías puras y base haciendo lo suyo, que es fabricar alimento para estos arcontes a través de la magia sexual. Ahí se lleva Nuala probablemente a lo mejor es Nuala, una de las chicas, y intenta rescatar nuevamente a Bill porque sabe que está corriendo peligro allí. Finalmente descubren a Bill, entre comillas, y lo llevan ahí a una especie de corte. Si ustedes se fijan, rojo y azul, ahí está ese hierofante, esa especie de papa, que es como el dueño de casa en el fondo, o el potentado de la élite en este caso,
y está secundado por dos personajes vestidos de decanes vestidos de azul. Y ahí estamos viendo nuevamente la dualidad, lo eléctrico y lo magnético, como ellos lo representan como una dualidad. De hecho, la silla papal, podemos ver el típico gorro vaticano, esa mitra, y estamos viendo ahí precisamente dos águilas, un águila bicéfala, es un solo sillón, hay dos cabezas de águila, uno a cada lado. Ese símbolo es muy antiguo, lo utilizaba la familia Romanov, que es actualmente el escudo de Rusia, lo podemos ver ahí, que inclusive también se ve la lucha entre San Jorge y el dragón dentro del escudo de Rusia, y también es el rito escocés de la masonería del grado 33. Por lo tanto, aquí estamos hablando de que los personajes que están allí son masones, son parte del Vaticano, son parte de la élite financiera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, todos estos estamentos en el fondo son uno solo. De eso se trata finalmente. Parece que dan la impresión de que no estuvieran conectados entre ellos, pero en realidad son uno solo. Cuando descubren a Bill, rápidamente le dicen que se desnude. Y no es casual porque él también es parte de esa esclavitud sexual, por lo tanto es parte de eso. Pero esta chica, Nuala, probablemente por el nombre, decide salvarle, redimirle, y se ofrece ella en sacrificio en lugar de él. Ahí se ve un personaje con la máscara de la muerte que se la lleva, y a Bill lo dejan entre comillas libre. Bill llega a la casa, obviamente en un estado de shock bastante fuerte por todo lo que le tocó vivir, y su esposa está teniendo una pesadilla, y en esa pesadilla ella le cuenta algo muy parecido a lo que él vio en la casa, es decir, escenas de sexo, orgías, qué sé yo, todo eso, y que son cosas que en el fondo Alice ha vivido, pero no se acuerda porque está el sistema de compartimentación de MK Ultra, de control mental, ella no lo recuerda conscientemente, pero sí a través de sueños. Al otro día, Bill decide ir a devolver el traje. Si ustedes se fijan en el aparataje arriba de Rainbow, tenemos a Bill, tenemos a Nick Nightingale, el de blanco, tenemos al propio Bill con la capucha, y tenemos a un personaje de la aristocracia con sombrero de copa. Tenemos ahí a todos los personajes que participaron en la escena de la misa negra, en el fondo. Representado en la vitrina, digamos, de Rainbow arriba, over the rainbow, arriba del arco iris. Ahí en Milich revisan las cosas que le había arrendado y se da cuenta que no está la máscara, falta la máscara, y sacan las cuentas, qué sé yo, y se dan cuenta de que falta la máscara. Detalle importante porque él sabe que no la ha sacado. Nuevamente aparece la hija de Milich y aparecen los dos personajes asiáticos, esta vez ya con todo en regla, porque Milich prostituye a su hija. Incluso cuando se van los japoneses, Bill le dice: pero ¿qué pasa si estos tipos anoche llamó a la policía, usted lo iba a meter preso? No, las cosas cambiaron, negocios son negocios, así que si usted necesita cualquier cosa, y le apunta a la niña, también ahí está disponible, dando a entender en el fondo que la pedofilia es algo bastante normal en las altas esferas. Bill, intrigado, vuelve a la mansión y se encuentra con, si ustedes se fijan en la parte de abajo, en la esquina izquierda, hay una flor de lis en la reja. Arriba está ese remate que es Saturno, esta bola con el anillo alrededor, y tenemos al ojo que todo lo ve, que está representado en la cámara. Ahí nos está diciendo de una manera muy brillante Kubrick que esta élite satanista tiene un credo, que es esta tríada babilónica, Nimrod, Tammuz, Ishtar, básicamente, que puede ser también Anu, Enki, Enlil, como les decía, o el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como quieran. Y está este ojo que todo lo ve, que es todo el sistema de control que tenemos a través de hoy día de los sistemas de comunicación, que no escapa nadie, digamos, a este ojo. En la noche Bill decide ir a ver a Dominó, que es la chica, la prostituta con la que no pasó absolutamente nada, pero se encuentra que ya no está, y se encuentra con la amiga que le confiesa de que era VIH positiva, y es completamente retirada de escena. Y Kubrick nos está diciendo, y algo que he dicho un montón de veces, que el VIH es un timo, que el VIH es una mentira, pero que es bastante eficiente para eliminar gente a través del mismo remedio que se supone que te mantiene estable o te sana, entre comillas.
Entonces, por lo tanto, ahí Kubrick nos mete esta cosa tan extraña, el propio VIH dentro de esto, eliminándole un personaje a propósito de nada prácticamente. La élite, cuando saben que Bill los descubre, entre comillas, le colocan un personaje que lo empieza a seguir, que es este personaje calvo que va cruzando la calle, y ahí no se nota mucho, pero las palabras arriba Verona Restaurant no tienen todas el mismo color. Hay unas que son más fucsia y otras más rojas, pero se puede leer claramente que en las que están más fucsia dice Ero, después dice Ares y después dice Aura. Esos son 3 dioses griegos, una triada nuevamente. Ahí nos está diciendo que estamos frente a una élite ritualista y que tiene una especie de Satán Trinidad en el fondo, a la cual le rinde pleitesía. Y ahí claramente se ve, como le digo, Ero, nos falta la S, dice Ero solamente, después Ares, entre Verona y Restaurant, Ares, y después Aura. Aura es la diosa del viento, Eros es el dios del deseo, obviamente, y Eros es el dios del deseo, y Ares es el dios de la guerra, el dios de... se podría decir del miedo también, si lo queremos ver así. Nuevamente queda claro que Kubrick no está diciendo que esta élite tiene un culto, es el culto saturnino. Después de esa escena va saliendo, y esto es maravilloso, desde el punto de vista de cómo Kubrick pone las cosas para decírnosla. Está entrando a un café, Bill Halford, y se puede leer arriba Sharkies, que significa tiburones, y abajito dice, les desea una feliz Navidad. Los tiburones le desean una feliz Navidad, y aparece este bigote mefistofélico con 2 cuernos, ¿se fijan? ¿Quiénes están deseando una feliz Navidad o felices Saturnalias? La élite tiburona, la élite depredadora, en el fondo. Ahí nos está diciendo claramente Kubrick que estos tiburones, esta élite en el fondo depredadora del mundo, nos está deseando una feliz Navidad, de manera irónica, obviamente. Había comprado un periódico Bill, y uno puede leer ahí que dice Lucky to be alive, suerte de estar vivo. Es el propio Stanley Kubrick haciendo una referencia al mismo, porque realmente desde que se suponía que lo debían haber matado, desde que había filmado el fake de la luna, desaparecieron a todos los personajes que filmaron eso, excepto a él, y por eso fue que él se escondió en su casa por mucho tiempo, no salía a ninguna parte. Se dedicó a comprar la manzana para poder tener espacio para filmar. Y esa referencia es hacia él mismo. Tengo suerte de estar vivo. Y curiosamente, dentro de ese mismo diario, Bill se entera de que la chica que le había salvado aparece asesinada, o sea, aparece muerta, como una especie de sobredosis, pero obviamente se subentiende que la élite la mató realmente. ¿Y qué fue lo que pasó con el propio Stanley Kubrick en el fondo? Es decir, apareció el recorte en el diario, muere el famoso director de cine de un ataque cardíaco, pero finalmente lo mataron. Por lo tanto, lo que ocurrió en la película es es una copia fiel a lo que ocurrió finalmente con Stanley Kubrick. Probablemente, como Kubrick era tan genial, hasta lo sabía y por eso lo puso ahí. Bueno, él decide ir a ver a la chica fallecida, y en un acto bastante ritual que tiene que ver con ciertos rituales donde el ánima va saliendo del cuerpo, y el controlador o el mago toma esa ánima y la consume. Esto se puede ver en todas estas tratados de demonología, donde se cuentan, por ejemplo, en posesiones demoníacas, como estos seres se acercan a las personas para libar de alguna manera su miedo. También aparece muchísimo esto en lo que se llaman la parálisis del sueño, por ejemplo, que en el mundo de la psicología tiene una explicación, pero en el mundo del esoterismo es completamente diferente. Son estos seres demónicos, jinns, arcontes, como le quieran llamar, que nos paralizan para causarnos terror y alimentarse de él. Entonces él hace un acercamiento bastante similar a esto. De hecho, en el mundo mapuche, digamos, de los indígenas acá en Chile, hay un personaje que se llama Colo Colo, que da el nombre al equipo de fútbol, pero es una especie de pequeño demonio que se acerca también, digamos, en la noche hacia los niños y les roba el alma, de la misma forma, acercándose a la boca para consumirla.
Si ustedes se fijan, aquí Bill está en la casa de Ziegler, porque lo había mandado llamar para que fuera. Ziegler, no olvidemos que es el tipo de la máscara en B, el dueño de la casa, el constructor, el masón, el Ziegler. Y si se fijan arriba está el mismo bigote mefistofélico y los dos cuernos, ¿se fijan? Entonces ahí queda claro, es exactamente el mismo que había en el café. Entonces ahí está claro que ahí vive uno de los tiburones, digamos, de los depredadores en el fondo del mundo, de este mundo al revés. Allí se encuentra con Ziegler, Bill, y esto es una cosa bastante curiosa. Si uno entra, por ejemplo, a estas galerías virtuales de la mansión Rothschild, precisamente de la que está en la película, uno se encuentra que la mesa de billar de los Rothschild es prácticamente la misma que estamos viendo acá. Entonces es una alusión que hace Kubrick a decirnos, ojo, aquí estamos en territorio de los Rothschild, de los administradores del sistema financiero internacional. En esta escena Ziegler le da a entender, no le da a entender, le dice explícitamente de que él sabe todo, que estuvo en la fiesta y que pretendía que iba a hacer, y que finalmente la chica le da a entender como que fue toda una representación, y finalmente Bill le muestra el recorte y le dice que la chica está muerta, inclusive vio el cadáver. Y ahí le dice, bueno, una prostituta, ¿qué importa? Así es la vida, qué sé yo. La policía entró, se dio cuenta que fue muerte natural, y le da un detalle muy extraño que le dice la puerta estaba cerrada por dentro, y ese detalle no estaba en el diario, no lo sabía nadie. Entonces, ¿cómo lo sabía él? Obviamente, ellos la mataron, pero hicieron pasar el suicidio o la muerte accidental por drogas como algo completamente casual en el fondo. A ver, bueno, y ese gesto de sumisión de parte de Bill con respecto al poderoso Ziegler en el fondo es bastante indicador de que aquí tenemos un personaje que está entrando en este mundo, y obviamente hay alguien que lo somete, que lo invita y al mismo tiempo lo somete, o se convierte en una especie de maestro para él. Bill llega a la casa y se encuentra con la sorpresa muy tarde de que la máscara está ahí junto a su esposa. Obviamente ahí se espanta Bill y comprende de alguna manera su consciente, su consciente entiende de que estos tipos en realidad tienen el poder de estar y de entrar en cualquier parte. Ahí Bill entra en una especie de crisis y le dice, llorando, le dice a Alice que le va a contar todo. Se amanecen, le cuenta absolutamente todo de la chica, le cuenta la historia completa, todo lo que había pasado, el tema de las máscaras. Y obviamente Alice está muy afectada por lo que ha pasado, y ella también, con todas las cosas eróticas y todo esto, estas puestas de cuerno imaginarias, entre comillas. Obviamente Bill estaba muy mal. Ahí se puede ver cómo ella tiene los dos anillos, les decía anteriormente. Ella está casada con Bill y al mismo tiempo con este Elite, y deciden de alguna manera continuar con sus vidas, sea real o no todo lo que ha ocurrido. Y deciden irse de compra, recordemos que estamos en la Navidad, en la Saturnalia, y ahí se puede ver de compras con la hija, con su hija Elena, y ahí se puede ver cómo hay unas cajas de juego que se llaman Magic Circle, el círculo mágico, precisamente el círculo mágico de sexo que le tocó presenciar a Bill. Y aquí vemos a Elena como toma al osito Teddy, que es este símbolo de la pedofilia que les decía anteriormente, y podemos ver los tigres también que tenía Dominó, que era la prostituta que habíamos visto anteriormente. Aquí vemos a Elena que le está mostrando una Barbie mariposa, es decir, haciendo una referencia de que la niña está entrando, está a punto de meterse en el mundo de Mecha Ultra, en el mundo de las esclavas sexuales en este caso. De hecho, ellas dos están conversando, están tratando de arreglar su matrimonio, tratando de hacer las paces. Nuevamente, lo eléctrico y lo femenino, lo eléctrico y lo magnético tratando de acercarse, de armonizar. Y en la parte de atrás, ahí están los dos viejitos que estaban, yo les decía que se acuerdan que habían unos sujetos que estaban debajo de la escultura de Eros y Psique. Bueno, son estos personajes que también son de la alta sociedad, son de la élite. Y en el fondo son los que vendrían a ser los que van a reclutar a Elena, a la niña, para llevársela al mundo pedófilo, obviamente, de esta élite. De hecho, ellos dos quedan conversando y se ve finalmente que la niña se pierde, se va con estos dos personajes, y finalmente ellos terminan una conversación donde se ponen de acuerdo, bueno, si todo esto fue imaginario, todo, dejemos todo de lado, continuemos. Y ella le dice, y tenemos algo muy urgente que hacer.
que es coger, fuck, le dice, tenemos que ir a coger. Y ahí nos podemos dar cuenta finalmente cómo Kubrick pone la primera frase de la película es ¿dónde está mi billetera? Y la última es fuck. Es decir, estamos hablando del mundo del deseo, del mundo de que todo es con dinero y placer, el mundo de la ilusión. De hecho, Buda identificaba bastante bien esta triada de Eros, lo que estábamos hablando de esta triada de Nimrod, Tamuz, qué sé yo, con Ishtar, qué sé yo, Anu, Enki, Enlil, etcétera, y Buda le saca completamente los disfraces y resulta que estos dioses arcontes son tres, el miedo, el deseo y el apego. Y está muy claro, es decir, está muy claro, son los arcontes a vencer. Es decir, si nosotros somos capaces de vencer el miedo, el deseo y el apego, somos capaces en el fondo que es una tarea titánica obviamente, pero si fuéramos capaces de hacer eso, seríamos capaces de salirnos de la ilusión, seríamos capaces de rescatarnos a nosotros mismos del mundo dualista, del mundo al revés, del mundo del arco iris, como lo quieran llamar, de este mundo donde estamos con los ojos bien cerrados. Bueno, hemos llegado al final de esta descodificación, espero les haya gustado. La verdad es que dejé muchas cosas afuera por un tema de tiempo, así que voy a aprovechar de meterme un ratito aquí al chat antes de salir. Jason Snow dice, saludos Jorge, por fin escuchando tu programa, qué bien amiga, me alegra que estés aquí. Sigamos leyendo. Hogar Natalia dice, gracias Jorge Zamora, estoy atenta a tu explicación, sigue así para ayudarnos en nuestro despertar a la verdad. Sí, uno muestra la puerta nomás, simplemente la tarea de pasar la puerta es de cada uno. De eso se trata esto. Aquí no hay gurúes, aquí no hay maestros ascendidos ni hermanos mayores, aquí simplemente hay que hacer la tarea cada uno. David Herrera, saludos Jorge, desde Zamora, Michoacán, México. Un saludo para ti, amigo David, un gran abrazo. Graciela Ortiz, Jorge Zamora, saludos. Sigamos, David Herrera, compartido, muchas gracias. Lulú Cervantes dice, siempre tú tan explícito, eres genial, gracias por compartir. Muchas gracias, Lulú, por esas palabras. Carmine La Parra, hola Jorge, buenas noches. Esta magia sexual es la energía que se produce de la subida de energía por los chakras, el sexo tántrico, o es otra cosa. Sí, exactamente. De hecho, la serpiente Kundalini es la iluminación, una falsa iluminación, obviamente, esto no es espiritual, sino que es parte del sistema carcelario. Es la excitación en el fondo del sistema de chakras para despertar a la serpiente Kundalini que se enrolla en la columna vertebral, como el caduceo, el vaso de As en el fondo de Mercurio, que llaman también al dios Mercurio, para atrapar al espíritu aún más a la materia en el fondo. De eso se trata la magia sexual. Entonces, por lo tanto, este mundo unitario al principio se crea la realidad, se separa lo magnético de lo eléctrico en el fondo, se crea una energía de ambiente al mismo tiempo, y la energía que más, obviamente mala forma, ¿no? Porque no es mental, finalmente, es físico, es la energía sexual. ¿Sí? El sexo mágico, esos que personajes como Ron Howard, Jack Parsons, mismo Mr. Clay, que los está viendo, los pone de alguna manera el propio Stanley a través de este sistema de círculo de magia sexual, no está diciendo que ver con lo divino, esto no tiene nada que ver con lo espiritual, tiene que ver con lo material, tiene que ver con los miedos, los deseos y los apegos, Trinidad en el fondo que nos somete al mundo material. Bueno, sigamos. Sigamos viendo aquí. No alcanzo a ver todo, se me van desapareciendo los mensajes. Javier Aguilar dice, gracias, tremendo programa, saludos, muchas gracias amigo. A Natalia dice, gracias por ayudarme a seguir despertando. Jason Now dice, pasé por alto muchas cosas cuando la vi, me queda, gracias. Muchas gracias. Bueno, espero que haya gustado esta descodificación. La próxima semana vamos a estar viendo ya la última de la serie, probablemente que va a ser La Mecánica. Es una película muy interesante que tiene sus propias claves, obviamente, y de alguna forma interconectadas también con las anteriores y con las posteriores también. Así que vamos a estar el próximo viernes en un nuevo programa del Mundo al Revés, con una nueva descodificación de Stanley Kubrick, que hace la mecánica. Así que nada, nos estamos viendo a eso de las 20.